La Biblia nunca promete a los cristianos una existencia libre de conflictos. Bienvenidos a Visión para Vivir. Si alguien le dice confíe en Dios y no tendrá más preocupaciones, crea en Jesucristo y nunca más tendrá problemas, es un error. Eso es falso y antibíblico. Una de las más grandes falacias que pregonan algunas personas es que usted debe venir a Jesucristo para que sus problemas se terminen. Dios nunca ha permitido una vida libre de luchas, dolores o decepciones. Al contrario, entretejido en las enseñanzas escriturales, hay un simple mensaje y este es: la vida es difícil y el crecimiento rara vez ocurre sin tiempos de incomodidad, de lucha y de dolor. Hemos hablado de cómo crecer en tiempos de espera, en tiempos de fallas y en tiempos de incomprensión. Ahora nuestro enfoque será aquellos tiempos de pérdida, y es posible que esa sea la experiencia que usted está viviendo en este momento. Precisamente de la experiencia de Job queremos compartir el mensaje titulado Creciendo en tiempos de pérdidas. Algunas de las mejores lecciones que Dios quiere enseñarnos, a menudo las perdemos. Las razones que vienen por la puerta trasera de nuestras vidas, y generalmente nos sorprenden. No estamos listos para aceptar aquel paquete que Dios quiere entregarnos. Por lo tanto, es muy fácil perderlo. Tomemos como ejemplo las fallas. Esta es una de las experiencias que ocurren en la puerta trasera de nuestras vidas. Estamos orientados hacia el éxito, y entonces a veces pensamos que cada falla representa una pérdida de tiempo. Cuando estas bien podrían servir de acceso a lecciones especiales que Dios quiere enseñarnos y que nunca podríamos aprenderlas de otra manera. Creo que Pablo experimentó esto cuando oró 3 veces y se dio cuenta que estaba fallando en su petición. Él pidió al Señor que le quitara aquel aguijón. Las Escrituras nos dicen que en las 3 ocasiones recibió un rotundo no. Y Pablo fue lo suficientemente sabio como para darse cuenta que aquella falla era el éxito al revés. Porque allí aprendió que había una gran medida de la gracia de Dios. Y pronto comprendió que cuando él era débil, entonces era fuerte. Porque esas circunstancias, esos momentos eran precisamente el tiempo cuando Dios podía mostrar en él su poder. Creo que para aquellos que disfrutan de una vida saludable es fácil entenderlo. Pero cuando las enfermedades llegan a nuestras vidas y nos impiden producir lo que quisiéramos o incluso sentir impotencia de poder hacer algo, entonces la experiencia es diferente. Una mujer escribió lo siguiente: Señor, día tras día te he agradecido por decir sí, pero ¿cuándo te he agradecido genuinamente por haberme dicho no? Pero tuviera terror pensar que las acumuladas manchas que tengo en mi vida sigan allí solo porque tú no has sido lo suficientemente sabio para decir un inalterable no. Por eso te doy gracias cada vez que me dices no. Cuando mi larga lista de cosas excede largamente mi anhelo de ti, cuando he pedido una piedra tontamente he estado pidiendo un pan, y gracias por decir no a mi deseo, a mi expresión petulante. Cuando te digo solo por ahora concédemelo, Señor, gracias por decir no a mis excusas sin sentido, mis motivos orgullosos y mis diversiones peligrosas. Gracias por decir no cuando la tentación que me ha provocado me podía haber llevado más allá de solución, más bien a la destrucción. Gracias por decir no cuando te he pedido que me dejes sola. Y por sobre todo, gracias por decir no cuando en angustia te he pedido. Cuando te he dicho, Señor, si yo te doy todo esto, por lo menos, déjame retener esto otro. Señor, mi admiración aumenta cada vez que examino la sabiduría de tu divino no. Creo que todos podemos identificarnos con esto, porque en palabras sencillas está diciendo, Señor, gracias por capacitarme para fallar y por darme la posibilidad de experimentar las lecciones que vienen por la puerta trasera de mi vida, que han sido diseñadas como solo tú puedes hacerlo. De esta clase de lecciones, de ese tipo, es la que estamos hablando en esta serie que hemos titulado Creciendo por medio de las experiencias dolorosas. Te animo a adquirirla y a estudiarla profundamente. Para preparar un poco el escenario, pensemos en algunos hechos acerca de las experiencias humanas de pérdidas.
Me gustaría que usted abra su Biblia en el libro de Job. Permítame tomar unos pocos minutos para hacer algunos comentarios de introducción que tal vez sería bueno si usted los anota porque pueden ayudarle en el futuro, ya que no sabemos lo que puede pasar. Comencemos entonces haciendo una categoría de las pérdidas y creo que existirán muchas más, pero por lo menos quisiera generalizar en dos grandes categorías, dos grandes pérdidas que pueden sufrir los seres humanos. En primer lugar es lo que yo llamaría la pérdida de individuos muy significativos en nuestra vida. En esta categoría están nuestros padres, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestro cónyuge, los miembros de nuestra familia. El señor Joe Bailey, hablando acerca del asunto de la muerte, dijo algo muy interesante. Este hombre había perdido 3 de sus hijos, 2 en la adolescencia. Escribió un libro que se titula Una visión desde la carroza fúnebre. En este libro él habla acerca de la pérdida de las personas más significativas para nuestra vida. Por la experiencia que vivió al perder a sus hijos, él podía hablar con absoluta libertad y con mucha comprensión sobre este tema y concluyó diciendo que es una de las pérdidas más grandes de la vida. La persona puede ser un familiar, un amigo cercano, un compañero de trabajo. Y generalmente los perdemos sea por medio de la muerte o porque hay que separarse por alguna relación destruida, o queda una distancia entre dos individuos a veces. Son las distancias las que nos llevan a perder a alguien significativo. Uno ha disfrutado de la compañía, de la comunión de una persona y súbitamente por la muerte o por cambiarse a otro lugar muy distante no puede verle. No están más presentes ni visibles. Y usted siente que les ha perdido. Esa es una de las pérdidas más difíciles de llevar, especialmente la de la muerte. Segundo lugar, la pérdida de lo que permite satisfacer nuestras necesidades personales u obtener beneficios. Esta es la segunda categoría de pérdidas, también muy difícil de llevar. Podemos hacer una lista de ellas y podemos mencionar cosas como la pérdida súbita del empleo, la pérdida de los planes, las metas, la pérdida de los sueños en la vida. Todos tenemos sueños, todos debemos tenerlos, pero a menudo los perdemos. ¿Dónde iríamos en la vida si no tenemos sueños? Pero a veces súbitamente tenemos que darnos cuenta que ellos nunca se cumplirán. La muerte de una visión, algo que hemos planificado con gran anticipación y no podemos conseguirlo. La pérdida de nuestro negocio, algo con lo cual usted ha trabajado con mucha dedicación y que ya no está a su alcance. La pérdida de su trabajo, algo con lo cual usted ha luchado por mantener una conducta ejemplar. De pronto lo pierde todo. La pérdida de la seguridad financiera, la pérdida de la salud, la pérdida de su matrimonio. Todo esto es difícil de llevar. Usted lo sabe, usted ha vivido algunas. Yo también. Es duro. Mientras compartía estos tipos de pérdidas, podía imaginarme a usted diciéndome: amigo, pastor David, ahí estoy yo. Tal vez está llorando en su dormitorio, en un hospital, o van cayendo lágrimas allí en su automóvil. Yo he estado allí, también en un hospital, también en mi casa solo y también en mi automóvil llorando. Yo he estado en esa condición, yo he vivido aquella experiencia. Si usted se encuentra allí, escúcheme, quiero ayudarle. Si se encuentra en esas circunstancias, mis palabras están dirigidas a usted. Lo segundo que debemos analizar es nuestras reacciones frente a las pérdidas. Hay 2 diferentes reacciones, entre muchas. La primera de ellas sería una reacción común. Es una reacción común que implica muchas cosas: negación de la realidad. En aquellos momentos podemos entrar, tal vez primero en una etapa de shock y pánico y luego la etapa de negación de la realidad. Cuando decimos: no puedo creer que esto me esté ocurriendo a mí. No puedo creer que esto le ocurra a nuestra familia, a mí, a mi hijo. A menudo esto es seguido por un tiempo de ira y de amargura. Sentimos por un momento que la vida es injusta, que Dios es injusto, y esto nos lleva a la ira, al enojo y a la amargura. Después viene la desilusión, sentimos que perdemos todas las ilusiones, que no tiene sentido la vida.
Luego entramos en etapas de depresión, tiempos en que la angustia domina nuestro ser. Es muy posible que algunos de ustedes estén tal vez en medio de resentimientos, viviendo en este mismo momento la amargura, resentimiento, desilusión, y ese ácido del resentimiento está acabando con su vida. Esa es la reacción común, la reacción general que yo llamaría. Ahora quisiera hablar de otro tipo de reacciones, lo que yo llamaría una reacción rara. Es raro que alguien piense, bueno, yo acepto, Señor, todo lo que está ocurriendo. No lo entiendo para nada, Señor. No sé nada de lo que tú quieres hacer. La verdad es que no te entiendo. No entiendo tus planes, tus caminos. No entiendo tus pensamientos. No entiendo por qué tengo que sufrir esto. No tengo idea por qué tengo que perder esto. Pero me someto. Es muy doloroso, Señor, muy doloroso. Me duele hasta el alma. Pero es una realidad, la acepto. Y no discuto contigo, Señor. Pongo esto delante de tu presencia, porque sé que nada está perdido, nada, absolutamente nada está perdido. Y estoy absolutamente convencido también que tú me estás enseñando lecciones que de otra manera no podré aprender. Entiendo que tú eres soberano, Señor, entiendo que yo necesitaba esto. Entiendo, Señor, que tú vas a trabajar en mi vida y vas a ir conmigo todo el camino, no me vas a dejar solito en ningún momento, lo entiendo. Señor, sé que nada se ha destruido, que todavía está intacta mi relación contigo y la relación tuya conmigo, y tus planes no han sido para nada alterados, Señor, para nada. Esa es una reacción no común, no natural, es sobrenatural, es muy rara. Pero es la clase de reacción sobre la cual quisiera hablar en este día. De ninguna manera estoy aquí para decirle que es espiritual no sentir dolores en la vida. Eso es totalmente erróneo, porque en la vida cristiana no hay ausencia de dolor, al contrario, hay dolor. Para tener la reacción adecuada necesitamos tener la perspectiva adecuada, y esta se compone de dos partes. Nosotros podemos ver las pérdidas estrictamente desde el punto de vista humano, y a esto llamaríamos la pérdida de la perspectiva horizontal. Es decir, mirar la vida sin esperanza, como ve la gente sin Dios. Podemos tomar la perspectiva adecuada, es decir, una perspectiva vertical. Es la perspectiva divina. A pesar del dolor y la angustia que podemos vivir, a pesar de la decepción que podemos experimentar, sabemos que por medio de aquellas experiencias dolorosas vamos a crecer. Ahora quisiera darle un principio básico y luego veremos la experiencia de Job. Este es el principio. La perspectiva determina si vamos a crecer o no. Y todo depende de la perspectiva que tengamos, porque es ella la que determina si vamos a crecer o no, y nosotros elegimos la perspectiva que vamos a tener. Aquellos que han sufrido pérdidas pueden crecer o quedarse estancados. Todo depende de su perspectiva. ¿Dónde están puestos sus ojos y su corazón? Ahora, observemos por un momento una historia conocida y dolorosa a la vez, esa es la verdad. Es la historia de Job, que aparece en los capítulos 1 y 2 de su diario de vida. No quisiera que mi diario de vida tuviera tantos capítulos y tantas desgracias y tantas pérdidas. Es muy fácil tratar de embellecer o inmortalizar la historia de este hombre conocido por su paciencia. Eso es precisamente lo que dice Santiago de Job. Pero quisiera que también veamos la realidad, lo que este hombre en la realidad experimentó, las pérdidas que tuvo que soportar. Me encanta la palabra de Dios. Es un libro lleno de realidad. Eso es lo que me ha atraído a su estudio por tantos años. Me encanta la palabra de Dios porque me dice la verdad acerca de mí, de los santos, de los pecadores. Los pinta tal como son. Cuando tiene que declararlos como hombres de Dios, los declara. Cuando tiene que mostrarnos sus fallas y nos muestra como pecadores, también lo declara. Veamos algunas características de Job. En primer lugar, Job era una persona piadosa. No hay duda de aquello. Note lo que dice el versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal.
Este era un increíble siervo de Dios, con un caminar auténtico y genuino. También notamos que no solamente era un hombre que andaba bien con Dios, era un hombre respetado. En segundo lugar, notamos que Job tenía una gran familia. El versículo 2 dice que tenía 7 hijos y 3 hijas. Linda relación con ellos, oraba por ellos, compartía con ellos, es lo que dice la Escritura. En tercer lugar, notamos que Job tenía abundantes posesiones. El versículo 3 dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. En cuarto lugar, notamos que Job era un hombre de prestigio. Dice el final del versículo 3, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era un hombre de mucha prosperidad, muy popular en su época, conocido, respetado. Estudiosos creen que él vivió durante la época de Abraham y ambos eran altamente respetados. Quisiera decir que humanamente hablando este hombre no merecía todas las pérdidas que tuvo que sobrellevar. Y quiero que entendamos que no todas las pérdidas que vivimos son producto de los errores por haber hecho algo malo. Algunos de los grandes hombres de Dios sufrieron grandes pérdidas que no merecían desde el punto de vista humano. Esto es lo que quiero enfocar. Obviamente, si nosotros hubiéramos pecado, nos hubiéramos alejado del Señor, claro que merecemos esta clase de reacción en cadena. Pero a veces nos preguntamos si un hombre piadoso con una buena familia y respetuoso merecía vivir estas experiencias. De acuerdo al versículo 5, Job continuó orando por sus hijos, aunque ellos ya habían crecido. Tenían sus propias casas, él seguía intercediendo. Y es interesante que aquí no dice nada acerca de su salud, de su edad, ni de su negocio. No conocemos nada de eso, pero lo que sí sabemos es que era un hombre que vivía en medio de comodidades, con mucha seguridad económica, pero por sobre todo era un hombre de Dios. Creo que casi puedo escuchar a algunos de ustedes diciendo, bueno, si Dios le dio todo eso, toda aquella abundancia, tantas posesiones, un gran respeto, una gran familia, ¿quién no intenta agradar a Dios y caminar con Él en estas condiciones? Eso es precisamente lo que Satanás estaba pensando. Eso le dijo al Señor. Permíteme tocar estas cosas, verás cómo te va a maldecir. Veamos ahora el versículo 13, que dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes, las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente yo escapé para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. En esa narración podemos darnos cuenta que allí estaba Job, seguro, cómodo, tal vez orando por sus hijos como lo hacía continuamente, porque de acuerdo al versículo 5 lo hacía cada mañana. Pero de pronto, sin ninguna advertencia, sin dar tiempo a prepararse, le vinieron una serie de calamidades. Notemos el versículo 14, él perdió sus bueyes y las asnas. Versículo 15, ¿más pérdidas? Perdió sus siervos. Usted dirá, pero bueno, bueyes, asnas se recuperan, siervos. Bueno, hay tantos que se pueden contratar. Versículo 6, perdió sus ovejas y pastores. Versículo 17, sus camellos y sus siervos. Versículo 18, perdió sus hijos, sus 10 hijos. Alejandro White, aquel gran escritor de biografías, dijo lo siguiente. Las tristezas de Job no vinieron como un solo espía, sino como un batallón de ellos. No sé si alguna vez usted ha vivido una experiencia como esta, pero mientras la vida pasa, nosotros también vivimos experiencias dolorosas. Yo nunca he vivido algo tan doloroso. El pastor Chuck Swindoll dice que alguna vez estaba ministrando en una congregación y escuchó una experiencia muy parecida. Dice, sonó el teléfono cuando estaba profundamente dormido y quedó realmente paralizado por el reporte que escuchaba de cierta familia que pertenecía a la congregación. Le habían informado al pastor Swindoll, 4 personas se habían ahogado. El esposo, un cuñado, un sobrino y una prima. Todos murieron ahogados en un lago. Dice el pastor Swindoll, nunca olvidaré aquel funeral. 4 ataúdes juntos, era casi como una pesadilla. El domingo anterior habíamos visto a todos en la iglesia y ahora veíamos a los 4 en sus ataúdes.
Eso es lo que vio el pastor Swindoll allí. Si usted ha vivido una experiencia como esta, podrá identificarse, y si no la ha vivido, podría imaginarse una terrible escena. Todo ocurrió tan rápidamente, todo vino sin advertencia, al igual que la experiencia de Job. Para él todo se terminaba, ninguna de aquellas pérdidas podrían ser recuperadas. Pero ¿cómo reaccionó Job? Recuerden que él tenía dos posibilidades: tener una perspectiva vertical y una horizontal. Tenía la perspectiva divina y la perspectiva humana. Tenía el camino de Dios y su propio camino. Tenía su plan y sus propios planes. Podía responder en adoración a Dios. Podía responder en adoración a Dios o mirar como el final de todo lo que tenía en su vida. Tenía ambas posibilidades de utilizar. Ambas perspectivas podían llegar a su mente. El versículo 20 dice: Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Recuerde lo que he dicho anteriormente acerca de la perspectiva divina. En esta perspectiva, en la perspectiva de Dios, cuando nosotros decimos: lo acepto, Señor, me someto, es tu voluntad, no la mía. Me duele mucho. Te entrego a ti, Señor, todo. Yo no entiendo nada, tú lo entiendes todo. A mí me duele mucho, pero a ti te duele más. Yo creo que es innecesario. Tú crees que es imprescindible. Yo, Señor, voy a aprender y tú me vas a enseñar. Señor, yo acepto, me someto. Te entrego a ti la gloria, yo no tengo nada. ¿Qué gloria puedo tener en medio de todas estas pérdidas? ¿Qué gloria puedo tener? Pero tú tienes la gloria, porque tú no estás confundido y sabes bien lo que está ocurriendo. Señor, yo no sé lo que esto me depara. Yo no sé, pero tú lo sabes. Señor, yo quisiera reaccionar mal, pero tú me dices que reaccione bien, lo voy a hacer. Yo pienso que debo ofender, maltratar, enojarme, gritar. Tú me dices que me calme, que me tranquilice. Tú me dices que te siga amando y actuando bien. Señor, no sé lo que esto me depara, pero reafirmo que mi vida depende de ti y que voy a crecer en medio de la pérdida. ¿Estás listo a decir lo mismo? Este puente musical que acaba de escuchar le ha indicado el final de la enseñanza del día de hoy, y por lo menos a nosotros nos ocurre que cada vez que llega este momento no quisiéramos parar. Sin embargo, todavía nos quedan otros 30 minutos en el próximo programa que dedicaremos para continuar el tema que iniciamos hoy. Si usted está viviendo alguna experiencia relacionada con la temática que hemos estado presentando en estos días, busque información con respecto a algún libro escrito por los pastores Chuck Swindoll y David Ormachea que le puede ayudar. Solicite información escribiendo a Visión para Vivir, Box 251175, Plano, Texas 75025. No olvide adquirir biografías escritas por el pastor Chuck Swindoll. Están disponibles José, David, Elías, Pablo, Job y Esther. Otros libros son El despertar de la gracia, Una fe sencilla, Cómo vivir sobre el nivel de la mediocridad y Afirme sus valores, escritos por Chuck Swindoll. Y también los libros Una puerta llamada divorcio, Para matrimonios con amor, Cómo puedo disciplinar a mis hijos sin abusar de ellos, Padre o progenitor, Cartas a mi amiga maltratada, Sexualidad con propósito, Noviazgo con propósito y Tesoros de intimidad, escritos por el Dr. Ormachea. Ordene uno de estos libros ofrendando generosamente y llamando al 1-800-89-VIVIR, o sea, 1-800-898-4847. No olvide visitar nuestra página en www.visionparavivir.org. Nuestra oferta especial son los 2 nuevos libros escritos por el pastor David Ormachea titulados ¿Conoce usted a su esposa y conoce usted a su esposo? Llame hoy mismo y por su ofrenda generosa solicite uno de ellos.
Esta serie titulada Creciendo por medio de las experiencias dolorosas puede ser suya por una ofrenda de $34. Llame y ordénela. Estos precios no incluyen gastos de envío. Y ahora terminamos el programa de hoy con esta oración. Señor, tú has estado hablando a nuestros corazones durante estos minutos y tenemos que reconocer que hay muchas personas y cosas en este mundo a las cuales nos aferramos y no quisiéramos perder. Ayúdanos a aprender a sostener las cosas suavemente, principalmente lo que más amamos, de tal manera que cuando tenga que salir de nuestras manos aquello no nos cause heridas profundas. Intercedo por quienes han sufrido una pérdida en estos días, tal vez sus sueños, las cosas, la pérdida de su trabajo, relaciones interpersonales, la pérdida de la vida de seres queridos, para que tú, de una forma sobrenatural, traigas consuelo y fortaleza, para que puedan seguir viviendo dependientes de ti, aferrados a ti más que a cualquier otra cosa o persona en este mundo. El consuelo que proviene de tu comprensión, por haber sufrido las mismas o peores cosas que nosotros, inunde nuestra mente y corazón. Nos dé nuevas fuerzas para seguir viviendo, sabiendo que tú nunca te equivocas y que todo lo que haces por nosotros y para nosotros siempre es bueno. Oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre soberano que rige nuestras vidas sin necesidad de consejo humano, en el nombre del Espíritu Santo nuestro Consolador, que nos ayuda, acompaña y fortalece en tiempos de pérdida. Amén. Creciendo en tiempos de pérdida fue el título de hoy y que continuará en la próxima audición de este programa. Esperamos que nos acompañe. Hasta entonces.